Cuando uno piensa en cómo empezó el capitalismo, bueno, la imagen típica es la de fábricas, inventos, mercados que crecen poco a poco, ¿no? Como algo casi natural. Sí, esa es la idea habitual. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde sale ese capital inicial? ¿El dinero para montar todo eso? Hay visiones bastante más crudas. Y la fuente que traemos hoy, un análisis de Cristóbal García Vera sobre Marx, usa una imagen muy potente. Muy potente, sí. Choca bastante con esa narrativa más amable, digamos. Marx, según lo cita este texto, dice algo así como que el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros. Uf, tremendo. Nos lleva directos al concepto que vamos a analizar hoy, la acumulación originaria. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en ese análisis de García Vera sobre esta idea de el capital de Marx. La idea es que el capitalismo no arranca con gente ahorrando y trabajando duro pacíficamente, No. sino con un proceso de, bueno, de despojo, de quitarle a la gente sus medios para vivir. Y eso, claro, choca de frente con lo que el texto llama la narrativa burguesa clásica. La de siempre, ¿no? Esa misma. La historia de que unos se hicieron ricos porque eran muy trabajadores y ahorradores y los otros pues pobres por vagos o derrochadores. Una especie de cuento moral. Pues el análisis que revisamos hoy dice que eso es un mito, una justificación. Exacto. Argumenta que esa fábula sirve para legitimar la desigualdad que vino después. La tesis fuerte es que el capital inicial no nació de la virtud, sino de quitarle cosas a otros por la fuerza, sobre todo a los productores directos, campesinos, artesanos. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Cómo se supone que pasó? Bueno, empecemos por ahí, por esa diferencia entre la fábula y la historia que cuenta Marx, según la expone García Vera. La crítica es que esa división inicial entre los que tienen medios de producción, tierras, talleres, y los que solo tienen su trabajo para vender, No fue por mérito propio de unos y de mérito de otros. no. El análisis insiste en que fue un proceso histórico de expropiación forzada. Habla de quitar la tierra a los campesinos, de cargarse las formas de vida de los artesanos, de despojar a comunidades enteras. O sea que no es una evolución tranquila del comercio, sino una ruptura. Y violenta. Eso defiende. Y pone un ejemplo histórico clave. Los cercamientos en Inglaterra, los famosos enclosures. Ah, ¿sí? ¿Las tierras comunales? Exacto. Durante siglos había muchas tierras, bosques, pastos, campos, que no eran de nadie en particular, eran comunales. Los campesinos las usaban para subsistir. Pero eso cambió. Cambió radicalmente. A partir del siglo XV, pero sobre todo en el XVI y XVII, la aristocracia y la burguesía que empezaba a surgir, empezaron a acercar esas tierras, a convertirlas en propiedad privada suya. ¿Y cómo? ¿Así por las buenas? Pues no. El texto describe cómo se usaron leyes, decretos del Parlamento, y cuando no bastaba, pues, la fuerza brutal. Expulsaron a los campesinos. Ay, las consecuencias debieron ser tremendas. Brutales. Según el análisis, miles y miles de personas que de repente se quedan sin su forma de vida tradicional. Acaban en los caminos como mendigos o teniendo que ir a las ciudades a buscar lo que fuera. Y ahí entra el Estado, ¿no? Que mencionabas antes. Justo. Porque el texto recalca que el Estado no fue neutral. Se aprobaron leyes durísimas contra la vagancia, por ejemplo. Contra los mismos a los que habían echado de sus tierras. Efectivamente, se presenta al Estado como una herramienta para disciplinar a esa nueva masa de gente sin propiedad, para forzarles a aceptar el trabajo asalariado. La interpretación que da el texto siguiendo a Marx es que esto no fue un accidente, fue algo buscado. Se trataba de crear a la fuerza un ejército de trabajadores libres. ¿Libres? ¿En qué sentido? Libres en dos sentidos. Libres de la servidumbre feudal, sí, pero también libres de cualquier medio de producción propio. Libres de tierra, de herramientas. Su única opción era vender su fuerza de trabajo. O sea, sin alternativa. Exacto. Obligados a trabajar por un salario para sobrevivir. ¿Y quiénes se beneficiaban de todo esto? ¿Quién acumulaba? Pues según el análisis, por un lado, la burguesía comercial que hacía fortunas con el comercio, la usura, el tráfico de esclavos, y por otro, la propia aristocracia, que convertía sus viejos privilegios en propiedad capitalista moderna. A veces colaboraban, a veces competían, pero acumulaban riqueza. Entiendo. Y mencionabas también el colonialismo como pieza clave. Fundamental.
El análisis argumenta que la expansión europea desde el siglo XV no fue un descubrimiento inocente. No, claro. Lo describe como un saqueo masivo. Masivo y global. El texto habla del oro y la plata de América, la caza de esclavos en África, la explotación de materias primas en Asia. Todo ese botín fluyendo hacia Europa. Y eso se considera parte esencial de esa acumulación originaria. Totalmente. Ese capital primitivo, como lo llama a veces Marx, no solo enriqueció a personas o compañías, sirvió para financiar ejércitos, flotas, bancos, y dio el empujón inicial para las primeras industrias. O sea, transformó riqueza obtenida por vías, digamos, no capitalistas. Como el saqueo o el comercio desigual. En capital moderno, dinero para invertir y explotar trabajo asalariado. Eso es. Y recalca algo importante. Los que lideraron esto ya tenían poder antes. Influencia política, acceso al Estado, control comercial. No eran emprendedores que empezaban de cero. Eran élites usando su poder. Tiene sentido. Por eso Marx, irónicamente, hablaba de la rosada aurora de la era capitalista, señalando que nació entre sangre y fuego, no con acuerdos pacíficos. Una visión muy alejada de la oficial. Bastante. Y el papel del Estado entonces crucial, no solo con las leyes de vagos o los cercamientos. Crucial en todo. El análisis menciona las leyes que legalizaron los cercamientos, la represión de revueltas campesinas, el uso del ejército para las colonias, la creación de deuda pública que beneficiaba a los financistas. Todo empujando en la misma dirección. Se interpreta como un esfuerzo, más o menos consciente, para crear una sociedad con una mayoría de asalariados y la riqueza concentrada en pocas manos. Es una descripción muy potente de cómo se sentaron las bases históricas. Pero lo que quizá impacta más del análisis, y que conecta con autores más actuales como David Harvey, es que esto no paró ahí. Efectivamente. Lo fascinante aquí es cómo estos mecanismos históricos no desaparecieron. Siguen activos. Esa es la idea detrás del concepto de acumulación por desposesión. La tesis, basándose en Harvey, es que el capitalismo sigue necesitando apropiarse de cosas que están fuera del mercado para poder expandirse. Como una especie de acumulación originaria que nunca termina. Algo así, una repetición constante del mecanismo de expropiación, pero con formas nuevas, adaptadas a cada época. Vale, eso sí que es interesante. ¿Y cómo se vería eso hoy? El texto da ejemplos muy actuales, ¿no? Sí, varios. Podemos agruparlos. Uno muy claro es la privatización de lo público. Empresas estatales, servicios. Exacto. Menciona las privatizaciones masivas en Europa del Este tras caer el muro, minas, energía, teles, que a menudo acabaron en manos de oligarcas, pero también las que impulsaron el FMI o el Banco Mundial en América Latina. Sí, recuerdo esas épocas. Se vendieron empresas de electricidad, agua, gas, en Argentina, Perú, Bolivia. El análisis dice que eso fue desposesión. ¿Por qué? Bueno, argumenta que más allá de si eran más o menos eficientes, el resultado práctico fue quitarle a la gente el control, aunque fuera a través del Estado, sobre servicios básicos, encarecerlos y transferir los beneficios a grandes empresas, muchas veces extranjeras. La lógica de los cercamientos, pero con servicios públicos. Es la analogía que propone. Lo que era común o público se convierte en negocio privado. Entendido. ¿Qué más? Menciona el extractivismo. Sí, otro frente clave hoy. Se refiere a la explotación superintensiva de recursos naturales, sobre todo en países del sur, para exportar. ¿Cómo qué ejemplos? Pues da ejemplos muy concretos. El litio en Bolivia o Argentina, el cobre en Chile, el coltán en el Congo, que va en nuestros móviles, la expansión de la soja o la ganadería en la Amazonía, la minería a cielo abierto. ¿Y por qué es desposesión? Porque se llevan los recursos. No solo eso, el análisis argumenta que a menudo implica echar a la gente de sus tierras, campesinos, indígenas, destruir sus formas de vida, contaminar todo. O sea, despojar a las comunidades locales de su territorio y su futuro. Exacto. Y la riqueza que se genera va a parar a multinacionales, a bancos, a mercados lejanos. La tierra deja de ser un hogar o un medio de vida para ser una commodity global. Suena muy parecido a la lógica colonial que describías antes. Es que la conexión es directa, según esta perspectiva. Y no se queda ahí, habla también de mercantilizar saberes, el agua, hasta los genes. Pero hay un ejemplo que seguro que nos toca más de cerca a muchos. La vivienda. ¡Ay, la vivienda! Sí, el texto lo presenta como un caso clarísimo de acumulación por desposesión reciente, como algo que era un hogar, seguridad, un patrimonio familiar. Se ha ido convirtiendo en un activo para especular. Pone ejemplos concretos, ¿no?
como en España después de 2008. Sí, menciona las ejecuciones hipotecarias masivas y cómo los bancos y los grandes fondos buitre, como Blackstone, compraron miles de esas viviendas a precio de ganga. Y en Estados Unidos con la subprime, parecido. Un patrón similar, sí. Desahucios y fondos comprando barrios enteros para controlar el alquiler y subir los precios. Es global. El análisis lo llama cercamiento urbano. Quitan el acceso a la vivienda asequible y la convierten en un negocio financiero. Concentrando la propiedad y extrayendo rentas. El derecho a la vivienda subordinado al beneficio. Es demoledor. Y apunta a otro pilar que también estaría en la diana: las pensiones públicas. Exacto. Recuerda algo importante. Las pensiones no son un regalo. Son salario diferido. Parte de lo que hemos generado trabajando. Eso es, un fondo colectivo para nuestro futuro. Un derecho. ¿Y cómo se las desposee? Pues la crítica que hace el análisis es que muchas reformas, recortes, retrasar la edad, incentivar planes privados, buscan debilitar el sistema público para que esos fondos enormes pasen a ser gestionados por bancos y aseguradoras. Que se forrarían con comisiones, claro. Claro, mientras la garantía de una pensión pública digna se va erosionando. Se intenta convertir un derecho social en un nicho de negocio privado. Quitarle a los trabajadores parte de la riqueza que crearon para dársela al sector financiero. Esa es la lectura que ofrece la fuente. Y añade un último ámbito muy del siglo XXI, lo digital. ¿El cercamiento digital? ¿A qué se refiere? A cómo las grandes tecnológicas, Google, Meta, Amazon, etc., acumulan no solo dinero, sino nuestros datos. Nuestra información, nuestros hábitos, todo. Todo. Y eso se convierte en materia prima para ellos. La usan para vendernos publicidad, para influirnos con algoritmos, para venderla a terceros. ¿Y la analogía con los cercamientos? Es que, según el análisis, si antes se cercaban las tierras comunales, ahora estas empresas están cercando y privatizando el común digital. El espacio de información e interacción que creamos entre todos online se convierte en su propiedad privada, su feudo. Visto así, desde los servicios públicos hasta nuestros datos, pasando por la casa o la pensión, la lógica parece extenderse. ¿Cuál es la idea principal que resume todo esto según la fuente? Pues la lección clave que extrae de Marx y Harvey, tal como lo presenta García Vera, es que el capitalismo parece necesitar estructuralmente expandirse hacia afuera. Necesita encontrar cosas que no son mercancía y convertirlas en mercancía. ¿No le basta con el ciclo normal de producir y consumir? Parece que no. Necesita incorporar, apropiarse, digamos, depredar ámbitos nuevos. Entonces, la visión que nos deja este análisis es que el capitalismo nunca fue ese intercambio libre y pacífico que nos cuentan. Nació violento. Y esa violencia o despojo fundacional no se quedó en el pasado. Sino que sigue hoy con otras caras. Exacto. Hay una línea de continuidad. Cambiar las formas no es solo la esclavitud o quitar tierras a lo bruto, pero la lógica de fondo sería la misma. Concentrar riqueza y poder despojando a la mayoría, de sus tierras, de servicios, de vivienda, de ahorros, de datos. Entender esto, entonces, no es solo historia o teoría. El análisis dice que es una herramienta para entender el presente. Sí, para identificar esas dinámicas de desposesión que a veces tenemos delante y no vemos, o no conectamos. Hemos repasado bastante, ¿eh? Desde esa acumulación originaria tan brutal que describió Marx, Hasta esta acumulación por desposesión que Harvey ve funcionando hoy. La conexión es esa necesidad constante de apropiación, de convertir lo común, lo público o incluso lo personal en negocio. y claro, esto te deja pensando. Si aceptamos este marco, que esa lógica de cercar y apropiarse sigue activa, ¿dónde más estará pasando ahora? El texto mencionaba saberes ancestrales, patentes sobre la vida, ¿Podríamos pensar en la industria del cuidado cada vez más mercantilizada? o cómo las plataformas digitales se meten hasta en nuestras relaciones. Exacto. ¿Qué otros comunes, materiales o inmateriales, se estarán cercando ahora mismo sin que nos demos cuenta? Es una pregunta potente para seguir dándole vueltas.